Bueno, gente, ya saben, atornillen bien las nalgas al asiento, desnuden su mente, que estamos a punto de comenzar. Hola, hola, bueno, ¿qué dice la gente? Aquí Melomai 26, estamos de vuelta en el canal, vale, people, estamos aquí hoy en un nuevo videito de Divagando con Mike. Estamos aquí en Divagando, ¿vale? Bueno, el día de hoy quería hacer un video algo con un tema curiosete, más que nada. Curiosete es como algo que me vino a la cabeza. A ver, un poquito de contexto. Una de mis películas favoritas, por si no saben, es Avatar, ¿vale? Vamos a hablar de Avatar. No Avatar, la leyenda de Aang, sino Avatar, la de los Na'vi, la de los alienígenas humanoides azules gigantes que viven en Pandora. Bueno, de esos. ¿Qué pasa? Yo siempre que... O sea, ¿por qué es mi película favorita? Habrá mucha gente que no le guste, pero ¿por qué es una de mis películas favoritas? Básicamente es porque, no sé, manica, o sea, es como que la película me hace sentir muy feliz, muy nostálgico. Yo creo que es como el estilo del planeta, los colores, como la naturaleza, el tema que se toca en la película de la conexión con la tierra, los animales. A mí me encanta el bosque, o sea, yo no sé si lo he dicho en otros videos, yo creo que sí, pero a mí me encantaría tener una casita en una granja, pues, con mis animalitos, con un bosquecito y la montaña. O sea, yo amo mucho la naturaleza. Entonces, no sé, como que la vida en tribu, como el hecho de verlos cazar, de verlos trepar en los árboles, correr, así como vivir en la naturaleza, en estado salvaje, no sé, eso me llama mucho la atención, me gusta mucho. Entonces eso, o sea, como que el universo de Avatar me gusta mucho, me da una sensación que no puedo como darle una explicación de cómo me siento en la película, pero me gusta mucho, me llama mucho la atención, me genera mucha felicidad ver Avatar. Por ejemplo, la 2 también me encantó mucho, que es más como... La gente dice que es un documental de ballenas, pero ese documental de ballenas me pareció una chimba. Me encantó. Aunque yo, vuelvo y repito, soy más de... Si yo viviera en el mundo de Avatar, yo sería más de la tribu, de los que viven en el bosque, más que de las que viven en el mar. Aunque los que viven en el mar les cogí un cariño especial, porque me gusta el mar, pero le tengo un poquito de miedo, la verdad. Yo no sé cómo se llama esa fobia al fondo del mar, pero le tengo mucho miedo al mar en ese sentido. Me acuerdo una vez que yo iba con mi primo, estábamos haciendo en una canoa con los remos, íbamos los dos en la misma cosa y nos fuimos re lejos, y yo me acuerdo que vi hacia abajo y me dio una sensación de vacío, una cosa loca, porque se veía azul, oscuro, profundo, que yo metía el pie. Yo metí el pie en el agua, lo saqué de la balsita, no sé cómo se llama eso, kayak, creo, no sé. Saqué el pie y lo metí en el agua y me sentí un escalofrío que me tocó meter el pie automáticamente. Tuve un miedo, yo dije, se llega a volcar esta chimbada aquí y que nos toque nadar, yo me cago vivo. Yo lo único que podía pensar era que iba a venir un bicho, iba a haber unos dientes ahí y GG. Pero bueno, por eso me da un poquito más de respeto el mar, pero me encanta el mar también. Entonces digamos que, no sé, Avatar me gusta mucho por eso, como la conexión que hay entre la tribu y la naturaleza, la vida de la tribu, que es más como sobrevivir, los arcos. A mí me encanta lo que tiene que ver con arcos. Uno de mis metas en la lista de sueños es aprender a usar un arco, aprender a usar una katana. El tema de que ellos cazan, la vida salvaje. De hecho hay varios canales de YouTube que yo sigo sobre vida salvaje, que van y acampan y enseñan cómo armar una fogata, enseñan qué se necesita para cortar, por ejemplo, leña, cómo prender fuego, las herramientas, todos estos kits de supervivencia. Todas esas cosas me gustan. Entonces como que Avatar me transmite mucho esa conexión con la tierra. Además que visualmente me parece un mundo hermoso. La vegetación, los animales, todo. La conexión, el tema de la conexión que hay con los animales, por ejemplo, con los Ikran y todos esos bichos, me parece increíble. Entonces, bueno, ¿a qué va? ¿A qué va toda esta introducción de por qué Avatar es de mis películas favoritas y qué me transmite? Porque una vez yo estaba en TikTok
Hace poquito salió la nueva película de Fuego y Ceniza, ¿no? Entonces yo estaba en TikTok y resulta que en TikTok me salió un TikTok hablando de una teoría muy curiosa que obviamente no deja de ser una teoría conspiranoica y tal, pero fue como chistoso, fue como voy a divagar sobre eso porque ¿por qué no? Entonces hablaban de que a mucha gente le gusta o se siente atraída por la película de Avatar, porque Avatar, el mundo que está representando Avatar, es como éramos la humanidad mucho antes de que llegaran por los famosos Anunnakis, que ahorita vamos a hablar un poquito de los Anunnakis. Los Anunnakis, bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, básicamente la teoría decía eso, que a la gente le llama la atención. Perdón por el ruido de fondo, lo que pasa es que están construyendo en mi casa y pues qué más puedo hacer. Entonces, que a la gente le llama mucho la atención o se siente como conectada con la película, es más que nada por el tema de los de que es como nuestra vida pasada, ¿sí me hago entender? Como que es la vida de nuestros ancestros, que así era la humanidad antes de que llegaran los Anunnakis y nos colonizaran, por así decirlo, y nos empezaran a volver como más, ¿cómo se dice? Como a apoderarse de la naturaleza, a volverlo más urbano y cosas así, ¿sí me van a entender? Entonces es como, según decía la teoría, es como nuestro cuerpo, nuestra célula, nuestra alma reaccionando a algo de donde venimos nosotros. ¿Sí me hago entender? O sea, y ponían el ejemplo de como si un caballo estuviera metido en un establo y viera el prado así listo para salir corriendo. Entonces como que el prado lo llama porque es donde él pertenece. Bueno, eso decía la teoría. Básicamente que nosotros, nuestra alma se sentía conectada con la película porque así éramos nosotros antes de que nos invadieran los Anunnaki. Entonces me pareció curioso. O sea, es como, no sé, vuelvo y digo, es una teoría, no es algo real. Pero me pareció chévere pensarlo porque es como, ¿qué tal que sí, ¿no? ¿Qué tal que de pronto nosotros en el pasado los libros de historia y todas esas cosas las escribieron la gente que vino y nos colonizó? Puede ser. O sea, eso dice la teoría, ¿no? Que nosotros realmente éramos unos salvajes que vivían así en el bosque, ¿sí me entiendes? Cazando y tal. Aparte el mundo ha ido evolucionando. ¿Qué tal que antes tuviéramos un físico diferente y pudiéramos conectarnos con la Tierra de una manera distinta? Hay muchas teorías también conspiranoicas que hablan de que los seres humanos a medida que ha pasado el tiempo hemos ido evolucionando y hemos ido perdiendo la conexión con el mundo espiritual. Eso sí lo creo un poquito más. No es que lo otro no lo crea, de hecho yo me cuestiono todo. O sea, la cuestión es ¿por qué no cuestionárselo? Pero obviamente teniendo una base plantada de cosas para poder sustentar la realidad actual, ¿sí me van a entender? Pero es bueno divagar de vez en cuando. Entonces me pareció un tema curioso. Las diferentes, ¿cómo se dice? Yo no digo que sea real, pero es como interesante pensar en esa idea que vi en el TikTok. Entonces de eso quería como hablar en este podcast de hoy. Va a ser un poquito más corto, pero bueno, me sirve. El próximo capítulo, por cierto, pequeño inciso, voy a ver si lo organizo y traigo el primer invitado que me dijo que tenía temas muy chéveres y quería venir. Entonces pues voy a organizarlo chévere para que venga y hablar de cositas chéveres. Dije chéveres 3 veces, definitivamente tengo una muletilla. Pero bueno, eso me plantea varias cosas en mi cabeza. O sea, como pensar, ¿será que reaccionamos a lo antiguo? O sea, hay cosas en el pasado que nuestro cuerpo es capaz de percibir, ¿sí me entendés? Aunque no la hayamos vivido nosotros. Ya dejando de lado, digamos, que si nosotros éramos los Avatar o no, que es una representación de la vida pasada o no, no sé. Pero me refiero a eso, como que en mi cabeza empezaron a surgir nuevas ideas preguntándome eso. ¿Será que nuestro cuerpo tiene la capacidad de recordar el pasado? O lo que hablamos la otra vez de los registros akáshicos, que es como una memoria universal de nuestras vidas pasadas. ¿Sí me entiendes?
pero al hecho de nosotros haber ido evolucionando y perdiendo como esa capacidad de conectarnos con el mundo espiritual, hemos ido perdiendo esa capacidad como de eso mismo, de sentir esas vibraciones, de sentir las energías de los demás, de sentir la energía de los árboles, de los animales y demás. Puede ser, ¿no? No sé, también pensé algo muy loco y es el tema de las famosas medicinas, los químicos. Hay unos que serán buenos, pero hay otros que de pronto inconscientemente inhiben nuestra capacidad de tener de regenerar nuestro, ¿cómo se llama eso? O sea, de conectar con el mundo espiritual y evolucionar y tener nuestras habilidades espirituales, o así, si me hago entender. No sé, me pareció curioso pensarlo. Ahora, eso me hizo a mí tener como la curiosidad de empezar a indagar sobre diferentes teorías, a ver si existían teorías científicas o teorías que haya sacado la gente sobre este tema relacionado con lo de Avatar y eso y la reacción de lo pasado. Encontré algo muy curioso. Encontré varios conceptos muy curiositos que los leí por encima. No los leí mucho, no. Tampoco es como que haya hecho aquí una super investigación, pero leí un poquito. Y una de esas era la memoria colectiva, que lo dice Carl Jung. Carl Jung es un psicoanalista, si no estoy, ya les digo. Carl Jung, pues un filósofo, un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, considerado una figura clave en los inicios del psicoanálisis. Efectivamente, ese es como uno de los padres del psicoanálisis. Un tema muy interesante sobre la psiquis y demás. De hecho, una de las personas que yo más admiro, que es Gabriel Rolón, es psicoanalista. Entonces es alguien muy, muy conocido, este señor. Y bueno, él habla de la famosa ¿dónde está? Cojones. El inconsciente colectivo o la famosa memoria colectiva de Carl Jung. Carl Jung. Vale, lo que dice este concepto de la memoria colectiva básicamente es como una capa profunda que tenemos todos los seres humanos en la psiquis, que es como una especie de inconsciente colectivo con toda la humanidad, donde no se guardan recuerdos ni nada de esas cosas, sino más que nada se guardan como imágenes, como patrones, símbolos, si me hago entender. Y eso lo veía reflejado según, o sea, lo explicaba Carl Jung, diciendo como que eso tenía mucha similitud y explicaba muchas cosas, las similitudes que existían entre diferentes culturas, entre los mitos que habían entre las diferentes tribus, que hacían símbolos distintos, ¿sí me entendés? Como por ejemplo, para unos esta figura representa a Dios y para nosotros es un dios de un tipo, pero para el otro es un dios y con una forma de ser diferente. No sé si me hago explicar, era más que nada, no era nada como recuerdos como tal, sino más que nada símbolos y patrones universales que compartíamos con toda la humanidad. Y eso era lo que le daba un poquito de explicación a las similitudes que había entre tribus, entre los conceptos de diferentes tribus que no se conocían de nada y demás. Habían cositas similares. Esas similitudes las explicaban mediante ese famoso memoria colectiva o inconsciente colectivo. ¿Vale? Eso es lo que yo leí por encima. Me falta leer mucho más para entender un poquito más, pero lo que comprendí fue eso, como que es un inconsciente, una nube de compartimos con toda la humanidad, donde solo hay símbolos, patrones, imágenes y ya es interpretación propia que nosotros la hacemos personal. O sea, no es un inconsciente personal como el que uno, pues el de uno normal, sino es que lo compartimos con todas las personas, pero en ese inconsciente solamente hay imágenes, patrones, símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay frases, no hay memorias, no hay olores, nada de esas cosas, ¿vale? Esa fue una idea, ese fue un concepto que encontré. Luego, bueno, también esto es muy importante porque quizás eso también nos hace
sentir como esa atracción por la película, porque Avatar está llena de símbolos, llena de patrones. Quizás Avatar no nos gusta tanto por la historia, sino porque toca como esos símbolos o muestran patrones o símbolos que inconscientemente tocan allá en el inconsciente colectivo. Puede ser. Luego está la memoria colectiva, que bueno, es similar a lo de Carl Jung. Es similar a lo que decía Carl Jung, pero bueno, hay otras formas filosóficas que han hablado sobre esta idea, que es ya un poquito más ligado a lo que hablábamos de Avatar, de que nuestra alma recuerda. Entonces es como una memoria que compartimos entre sociedades, entre pueblos, entre culturas, ¿sí me hago entender? Es decir, yo pertenezco a una tribu y por ahí mi tribu hace años era de una forma, yo ya no soy de esa forma, yo me fui a otro mundo, a otro país, lo que sea, pero yo recuerdo y tengo sensaciones acerca de las costumbres de mi cultura si llego a ver cosas que me desaten eso. No sé si me hago entender, yo a eso me explico como el culo, pero de eso se trata este podcast, de ir divagando y hablar balbuceando estupideces o cosas random. Entonces, eso es como lo que explican de una manera más filosófica, ¿vale? Que es como una memoria que compartimos entre sociedades. Es decir, yo pertenecía a una sociedad, o por ahí mi tatarabuelo perteneció a una sociedad o a una tribu o lo que sea. Yo ahora no pertenezco a eso, o cuando nací yo no pertenecía a ninguna tribu ni nada, pero yo sí veo, yo qué sé, en la tribu de mi abuelo hacían chocolate, hacían chocolate pisándolo con los pies. Yo qué sé, estoy haciendo estupideces. Entonces yo veo a alguien pisando con los pies algo y automáticamente me siento atraído o me siento llamado a aprender más sobre ese tema porque me parece curioso, me genera curiosidad acá adentro. Eso es porque supuestamente la memoria colectiva, tengo recuerdos de todas las memorias de la tribu o el colectivo que yo pertenecía, por así decirlo. Entonces, por eso es como que en Avatar de pronto va más ligado a eso. En Avatar hay cosas, o así los Na'vi tenían acciones que por ahí en nuestro mucho pasado teníamos esas costumbres y nos recordó eso. Nos recordó no a nosotros directamente, sino a nuestra alma, a nuestra vida. Bueno, en fin, no sé si me hago entender. Entonces quizás no recordamos hechos, pero sí formas de sentir por ahí. Otro concepto muy interesante, este me pareció muy interesante, este sí es un hecho más científico, más real, tengo que leerlo más a profundidad, pero este sí es un hecho tiene más fundamentos en lo científico. Hay una frase muy buena que una vez escuché que decía que la ciencia, no, ¿cómo es que era? La magia solo es ciencia que aún no se ha descubierto, algo así. ¿Sí van a entender? Bueno, no sé por qué lo dije, pero quería decirlo. El caso, este término, memoria epigenética, ¿vale? La memoria epigenética, por aquí tengo mis apuntes. Lo que yo entendí, decía que la memoria epigenética estudiaba las experiencias fuertes de nuestros antecesores, de nuestros antepasados, ¿vale? ¿Qué pasa? Según lo que yo entendí es que las experiencias traumáticas, o sea, según lo que hayan vivido, digamos, nuestros abuelos o nuestros papás, por ejemplo. Si, por ejemplo, tu papá fue a la guerra y vivió un evento traumático en la guerra, eso genera un cambio en los genes. Y cuando nacemos nosotros, aunque nosotros no hayamos ido a la guerra, eso se trasladó en los genes y nosotros tenemos una reacción diferente a la de otro ser humano cuando nos enfrentamos a estrés, por ejemplo. ¿Sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo real. Nietos de personas que pasaron guerras o hambrunas reaccionan distinto al estrés, lo que estaba diciendo, ¿vale? No es que no recordamos los eventos como tal, pero el cuerpo responde de una manera distinta, automática. O sea, es como nuestro cuerpo que automáticamente responde diferente. O sea, nosotros no fuimos a la guerra. Nosotros no vivimos ese evento traumático. Pero
nuestro cuerpo lo recuerda de esa manera o reacciona así, si me hago entender. O yo que sé, una persona que fue quizás muy emocional o vivió cosas, vivió mucho dolor, por ejemplo, o mucho miedo. Y sí, por ejemplo, una persona muy miedosa, yo creo que esto podría ser un ejemplo claro. Una persona que es muy miedosa tiene un hijo y el hijo se empieza a asustar por todo, porque el cuerpo reacciona a los estímulos que tenía tu antecesor, ¿sí me hago entender? Eso fue una teoría muy curiosa y me parece muy interesante. La ley, vuelvo y digo, la ley por encima como para traérsela. Pero ese concepto también quizás está ligado a lo que decía el TikTok. De pronto son muchas memorias epigenéticas que han pasado, o sea, de mi tatarabuelo pasó a mi bisabuelo, y de mi bisabuelo a mi abuelo, y de mi abuelo a mi papá, y de mi papá me pasó a mí. Obviamente un poquito manchado, como un teléfono roto. Un teléfono roto genético. Iba a decir genital, pero genital es otra cosa. Un teléfono roto genético, si me hago entender. Entonces, quizás no... Eso me pone a pensar como que quizás no heredamos no heredamos recuerdos, sino que más bien heredamos como reacciones. ¿Sí me hago entender? O sea, como que nuestro cuerpo reacciona... O sea, como que nuestro cuerpo también tiene su propio recuerdo, no sé, eso es muy loco. Fue muy curioso, eso me puso a botar cabeza, este término. Y hay otro término muy chévere, que eso, de hecho, eso lo indagué también. Y hay un man que yo veo mucho que se llama Farid Dieck, que tiene un libro sobre eso, que de hecho lo quiero leer, pero pues todavía no lo he comprado. Algún día lo compraré. Y es el término de la nostalgia de lo no vivido, el concepto. O lo que Farid le dice la futuralgia, que es el miedo. Bueno, la futuralgia, según me acuerdo yo, que Farid decía que la futuralgia es el miedo a vivir, el miedo a perder las posibles experiencias vividas, no vividas, me enredé. Futuralgia. Eso. Es un neologismo popularizado por... Describe la tristeza profunda y el duelo por un futuro que se imaginó y nunca se materializó. O sea, la futuralgia es como el duelo o el dolor que uno siente por un futuro que nunca va a suceder, que uno se imaginó en su cabeza pero nunca va a pasar, o nunca se materializó, nunca pasó, por un futuro que nunca pasó. ¿Vale? Ay, perdón. Entonces, bueno, eso también es un poco como un concepto un poquito más filosófico. Y también me pareció muy curioso, que es como cuando uno siente como ese anhelo, esa tristeza o esa nostalgia de que uno se pone a pensar en pude haberlo hecho mejor, pero a ti no pasó. Bueno, es algo que nunca viviste conscientemente, o sea, conscientemente nunca lo viviste, pero igual sentís como esa nostalgia de quererlo vivir, de quererlo experimentar, ¿sí me van a entender? Que a veces se siente muy real y a veces hay gente que se estanca en ese punto y empieza a... Hay gente que se estanca como en ese punto y empieza a vivir duelos que no tienen como un fundamento, ¿sí me van a entender? No tienen un pilar de decir es que perdí esto, no perdí eso, o sea, no sé por qué me siento triste. Quizás por eso hay personas que a veces sienten como me siento triste y no sé por qué. Vengo a entender, porque de pronto el inconsciente está pensando en los posibles futuros que quería vivir y no vivió, y entonces a eso le está haciendo un duelo. Y hay gente que se estanca quizás en eso, y eso le pasa a todo el mundo, que es, a mí me pasaba constantemente. A veces yo me sentía nostálgico y yo decía, por ejemplo, cuando yo era más chiquito, yo tenía que decidir si estudiar en un colegio o en otro colegio. Yo decidí estudiar, bueno, de hecho no, yo quería estudiar en un colegio que era más ecológico, más eco-friendly, al aire libre, El otro colegio también me gustaba, el Pío XII, donde yo me gradué, pero me gustaba más el otro porque había más naturaleza y tal. Pero hay veces me pasaba que yo me ponía a pensar y yo decía, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado en el otro colegio? ¿Sí me entendés? ¿A qué personas hubiera conocido? ¿Qué hubiera sucedido?
pero también me ponía a pensar y era como una doble era como doble contraproducente, porque yo decía, listo, pero si hubiera estudiado en el otro colegio y me imaginaba las posibles historias que nunca existieron, no hubiera conocido a ciertas personas que conocí gracias a que estudié en este colegio. ¿Sí me voy a entender? Entonces era como una sensación extraña, pero que eso pasa a veces cuando uno tiene, yo le llamo este concepto así, malparidez cósmica. A mí a veces me da malparidez cósmica y me pongo a pensar y a imaginarme maricadas. Entonces como que me pasaba mucho eso, ¿sí me entiendes? Como extrañar una época antigua, qué pudo haber pasado en esa época antigua. Eso también le hace sentir a uno que no pertenece, como Interestelar. ¿Se han visto la película de Interestelar, no? Buenísima, también de mis favoritas. Cuando Cooper está sentado en la granjita y dice como que él sentía que no pertenecía aquí, sino que pertenecía a algo más, que él no estaba destinado a estar ahí. Bueno, a mí me ha pasado también de sentarme y decir, es que yo siento que yo estoy destinado a otra cosa. Probablemente no, pero es esa sensación de tener esa nostalgia de lo no vivido, de sentir que uno pertenece a algo más que no se puede explicar. Yo no lo puedo explicar el por qué se siente así, pero es eso, sí me voy a entender. Es como sentir que no pertenezco a este sitio, que algo que me llama, una fuerza invisible que lo llama a uno a otra cosa. Puede ser eso de la nostalgia de lo no vivido y que uno empieza a imaginar escenarios y la mente es una cosa loca. Pero es un tema muy curioso, o sea, es un concepto que me pareció muy curioso. También encontré una palabra que explica un poquito esto, que es alemana, se escribe Sehnsucht, anhelo profundo e inexplicable. Pero entonces eso me hace preguntarme, ¿cómo coño uno puede extrañar o anhelar algo que no... Bueno, anhelar quizás sí, pero ¿cómo uno puede extrañar algo que nunca vivió? Porque es que literalmente uno siente tristeza, uno siente que extraña eso. Pero yo ¿cómo extraño algo que no existe? O algo que no viví, ¿sí me van a entender? Pero bueno, ese término me hizo también como imaginar eso, como el ver la película de Avatar y decir, qué chimba estar ahí. Imaginarme yo montando un Ikran, imaginando yo nadando, yo cazando, yo usando el arco. Y de pronto lo que uno siente es como esa nostalgia de decir, yo quizás no pertenezco aquí sino allá, pero quizás es la cabeza que le está jugando a uno una mala pasada, ¿no? Por así decirlo. Entonces me parece un tema muy curioso, un concepto muy curioso, que bueno, la verdad lo pone a uno a maquinar y a divagar. Y bueno, quizás también la teoría que decía el TikTok era esa, de que nosotros antes éramos como los Navis, literalmente éramos Navis. No sé si de 2 metros y azules, pero supuestamente éramos Navis. Y que después llegaron los Anunnaki y ya nos empezaron a colonizar y a apoderarse de nosotros y tal, y empezamos a perder esas costumbres y tal. Y entonces al final uno lo que hace es recordar o sentir nostalgia, porque en la película de Avatar muestra cómo era nuestro pasado en la naturaleza y la conexión que teníamos, y que eso se ha ido perdiendo en el tiempo. También hay otra teoría muy curiosa que yo, buscando pues sobre esto, hablaba de que nosotros hemos ido, bueno, lo que dije al principio, que nosotros hemos ido evolucionando como especie y que quizás antes éramos humanos puros, pero que ahora supuestamente no somos humanos puros. Yo no sé si eso es verdad, ¿no? Son de las muchas teorías que salen, pero escuchaba eso, que literalmente hay diferentes razas, así como los Anunnakis eran una raza, que los Anunnaki eran unos semidioses eran unos semidioses de la civilización sumeria, de la antigua civilización sumeria. Esa fue la primera civilización conocida supuestamente de la historia. Eso está al sur de Mesopotamia, que actualmente es Irak, según lo que yo tengo aquí escrito en mis apuntes. Según se dice, los Anunnaki son una raza alienígena. En unos lados les dicen reptilianos, en otros lados dicen que no eran reptilianos, que tienen características humanoides, pero eran más blancos y más altos. Bueno, en fin, el caso es que ellos vienen supuestamente de un país, vienen de un planeta
en Andrómeda, creo que era, algo así, que no me acuerdo, eso lo leí, pero no lo apunté. El caso es que lo que dicen es que hay diferentes razas, ¿no? Están los Anunnaki, están los draconianos, están yo no sé qué, están los grises, están los grises, los reptilianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que nosotros hemos perdido esa conexión con lo espiritual, con el pasado, hemos perdido nuestra esencia humana porque nosotros no somos puros, es decir, ellos, los famosos aliens que vinieron y supuestamente están aquí alrededor de nosotros, lo que hicieron fue empezar a procrear y a crear genéticamente especies nuevas. ¿Sí me hago entender? Entonces la teoría dice que hay gente que tiene un porcentaje más alto de reptiliano con humano, con yo no sé qué, unas combinaciones ahí extrañas. Entonces que eso ha hecho que nosotros perdamos nuestro origen como humanos y nuestra capacidad de conectarnos a la parte espiritual del planeta. Hay otra teoría que dice que nosotros somos los aliens. Que nosotros somos los aliens y que el planeta era solo gobernado por animales y llegamos de otro lado y nos dejaron acá y bueno, en fin, es otra teoría. Pero es muy curioso, es curioso, o sea, es como que yo no soy un humano con 100% puro, sino soy más humano con Anunnaki, con reptiliano, con draconiano, con yo no sé qué. No sé, son teorías que salen de la nada, que son muy curiosas y lo ponen a uno a pensar. Pero obviamente no digo que eso sea verdad, porque no tengo ni idea. Pero bueno, me pareció curioso. Ay. Pero bueno, igual quizás no se trata ni de dioses, ni de aliens, ni nada de esas cosas, sino como que nuestro cuerpo recuerda de alguna manera esa conexión de... Esas ganas de querer conectar con la naturaleza. Que por eso quizás es que nos llama tanto la atención la película. Porque sí siento que es verdad que últimamente el mundo ha evolucionado tanto que hemos ido perdiendo ese contacto con el mundo como tal. Como por ejemplo con los celulares. O sea, hay veces que ya... Y eso sonará muy cliché, muy de adulto mayor, pero es verdad que hay veces que uno está muy pegado al celuco y ni siquiera mira el cielo, o no sé, sentarse como a recibir el aire. Pequeños detalles que le han hecho a uno como perder esa conexión con la naturaleza, que me parece que es muy llamativa y de cierta forma, si nosotros provenimos de los primates y esas cosas, de cierta forma tenemos una conexión muy importante con la naturaleza, si me van a entender, y la hemos ido perdiendo. Entonces quizás por eso nos llama tanto la atención Avatar, que es una forma nos muestra una forma de vida como más conectada, y nosotros vivimos muy desconectados, muy solos, no sé, me hace sentir eso, y que mucha gente por ahí se siente sola, a pesar de estar rodeada de gente. Entonces eso como que también le llega al alma a la gente de las películas, por eso siento que le gusta a tantas personas. Porque es que bueno, igual también Avatar no nos muestra otro planeta como tal, sino como una versión de nosotros mismos que perdimos, que es eso lo que les estaba diciendo ahorita, que esa parte como de conexión. No sé. La verdad no sé qué parte es un mito, no sé qué parte es teoría, no sé qué parte es real. Pero bueno, sí sé que la película es muy buena y sí le da a uno como esa reflexión también de respeto por respeto por el mundo y las especies que compartimos este mundo. Y no sé, me parece una teoría muy interesante, muy acorde a mis gustos, y me hizo poner me hizo poner a pensar el coco del por qué me gustaba tanto Avatar, porque literalmente me encanta. Hay gente que no le gusta tanto, quizás en el guión, argumentalmente, en la historia es muy plana, muy repetitiva o lo que sea. En las partes técnicas quizás no es la mejor, pero a mí me gusta. Y obviamente yo no lo estoy hablando desde un punto de vista cinéfilo, porque yo no soy cinéfilo ni nada de esas cosas, pero es como que a mí personalmente me llama mucho la atención, y hay veces no entendía ni siquiera por qué, simplemente me gusta. Entonces como que ver ese TikTok me hizo a mí replantearme como, uy, esto
esto es curioso, que quizás proviene de ahí, o quizás no sé, lo pone uno como a cuestionarse de maricadas en la vida. Pero bueno, gente, eso era el podcast de hoy, ¿vale? Espero que hayan divagado un poquito más, espero que lo que yo haya dicho, recuerden, son puras teorías, soy un simple random que viene y se sienta aquí a hablar lo que tengo aquí, a expresarlo en palabras, lo que tengo en mi mente, expresarlo en palabras y generar que en ustedes de pronto también empiecen a pensar, a desnudar su mente, como dije al principio. Y nada, espero les haya gustado. Si tienen alguna teoría o algún pensamiento sobre lo que acabo de decir, si conocen más del tema de esas teorías conspiranoicas de las que hablé, o si conocen algunos conceptos más profundos o diferentes a los que yo di, científicos, filosóficos, de teorías o cosas así, mitos o leyendas o cosas así raras, déjenmelo en los comentarios, que yo los voy a estar leyendo. Y pues nada, recuerden que el próximo capítulo, si Dios lo permite, si no es el próximo, el siguiente, voy a traer al invitado, el primer invitado del canal. Y pues nada, espero que hayan divagado bastante, les haya dolido la cabeza y hayan pensado qué es lo que busco en este espacio, que hayan desconectado para conectar un poco. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo videito. Adiós.